Buenos días para todos. Mi nombre es Marcela Martínez, directora ejecutiva de Azul Colombia. Es grato contar el día de hoy con la participación de ustedes en esta nueva sesión. Eh, el día de hoy nos acompaña el equipo de Tricentis, Jaime Muñoz, el equipo de Showcar a cargo de Carolina Triana, Juan Pablo Ríos y Wilson Medina. Nos estarán acompañando hoy en el conversatorio Texting expandido en ecosistemas de SAP. Agradecemos a todos la asistencia. Esperamos sea una sesión productiva. Todas sus preguntas bienvenidas a través del chat o activando pues los medios que tenemos en Zoom. Cualquier indicación, con gusto estaremos atentos. Esperamos igual que todos se encuentren bien de salud junto con sus familias. Entonces, Carolina, bienvenida a la sesión del día de hoy. Muchas gracias, Marcela. Un saludo también a toda la comunidad de ASUG en Colombia. Como bien lo decía Marcela, esperando que ustedes y sus familias se encuentren bien. Bienvenidos al conversatorio Testing expandido en su ecosistema SAP. Yo soy Carolina Triana, líder de comunicación corporativa de Choker Testing. Cuando hablamos sobre pruebas en SAP, la primera pregunta que se nos viene a la mente es ¿por qué realizar pruebas en SAP si es un producto de caja previamente probado? Y luego también nos preguntamos ¿por qué probar SAP si entre el 70 y el 80% de las grandes compañías del mundo utilizan esta plataforma por sus grandes bondades y confiabilidad? La respuesta es sencilla. Las organizaciones no implementan SAP original al 100%, ya que existen particularidades de los procesos de negocio que hacen necesario personalizarlos para ajustarlos a las necesidades. Estas personalizaciones o zetas en el medio SAP deben ser probadas para validar el cumplimiento de las funcionalidades, la estabilidad y los niveles de calidad que exige un entorno tan crítico como es su plataforma SAP. Pero la inclusión de nuevas personalizaciones no son el único reto a la hora de tener ambientes productivos estables. Por ejemplo, SAP, en su proceso de transformación digital, desarrolla aún más funcionalidades y capacidades para el aprovechamiento de sus soluciones con la aplicación de rollouts, support packs, enhancement packs, instalación de notas, entre otros, que pueden afectar la calidad y la estabilidad de los ambientes productivos, así como la obtención de los propósitos de negocio. Realizar las pruebas exige gran inversión de tiempo por parte de los usuarios o analistas funcionales en el proceso de ejecución. Y es aquí donde la automatización cobra relevancia y se convierte en una aliada estratégica por la rapidez, confiabilidad, calidad y la evidencia de un ROI temprano. En este camino, las pruebas de software han evolucionado para ayudar a las empresas a lograr mayor velocidad y calidad temprana, disminuyendo las posibilidades de materialización de riesgos en la implementación de sus proyectos SAP, con un concepto y herramientas novedosas de las que nos hablarán nuestros speakers hoy. Nos acompañan Juan Pablo Ríos, líder de I+D+I de Choker Testing, y Wilson Medina, líder de metodología de esta misma compañía. Choker Testing es la organización líder y pionera del software testing en Latinoamérica. Cuenta con más de 49,000 proyectos ejecutados con éxito en 10 países. Tiene sedes en Colombia, Perú y Panamá, con capacidad para operar internacionalmente con un equipo de 600 colaboradores. Más de 30 de los principales bancos en Latinoamérica han confiado en Choker para sus procesos de transformación digital, así como destacadas compañías del sector de seguros, retail, AFPs, logística, telecomunicaciones e industria en general. También nos acompañan el día de hoy Jaime Muñoz, Latinoamérica Business Development Lead de Tricentis, y Luis Fernando Restrepo, Colombian Business Development Lead de esta misma compañía. Tricentis es la organización que ha reinventado las pruebas de software para DevOps a través de la plataforma número 1 de testing continuo en la industria. Les doy la bienvenida. El formato de hoy será un conversatorio donde yo estaré como moderadora, lanzaré unas preguntas a nuestros panelistas que se rotarán las respuestas. Luego haremos unas conclusiones y al final abriremos el espacio para conversar con ustedes, para que podamos resolver sus dudas, inquietudes y también para escuchar sus opiniones.
Bueno, sin más preámbulos, voy a abrir este panel con la siguiente pregunta. Para todos, desde su experiencia o conocimiento en pruebas, ¿cuáles son las tendencias o modelos que están cobrando mayor relevancia para los negocios? Bueno, respecto Adelante. a lo que tiene que ver con tendencias, en los últimos años hemos visto un rápido crecimiento e implementación en Latinoamérica de lo que son no solamente los ciclos de vida o los modelos ágiles o la cultura del agilismo, sino que hemos visto cómo todos estos elementos, cómo todas estas metodologías se apoyan en un entorno, en un marco tecnológico que ha permitido acelerar drásticamente los tiempos de entrega y generación de valor hacia el negocio. Vemos que uno de los pilares en los que se fundamenta DevOps es tener unos controles eh, por parte de la misma plataforma como tal, estos controles con el fin de asegurar la calidad de los productos. Y ahí es donde comenzamos a ver muchas tendencias alineadas con toda esta cultura. Inicialmente se habla de un Quality Build Team, en donde todo el equipo es responsable de calidad. No es simplemente decir, la calidad es problema de otro, no. Desarrollo tiene su propio ciclo, control y modelo de calidad. Eh, lo mismo el equipo de pruebas, lo mismo el equipo de negocio y todos trabajan en conjunto. Para eso son las reuniones diarias y semanales para identificar, alinear estrategias y para poder comenzar esos entendimientos tempranos, para poder realizar esos aportes tempranos. ¿Qué nos hemos dado cuenta, pues basado en nuestra experiencia, es que cada vez es más común que las áreas de negocio ven el valor que se generan por los otros participantes dentro del equipo y los empiezan a incorporar tempranamente. Eso ha llevado el mundo a desplegar modelos, llamémoslos, que se enfocan en algo que es el shift left, es decir, no separemos por silos lo que antes teníamos como las necesidades, los requisitos, luego el desarrollo, luego las pruebas. No, hagamos todo desde temprano, que todo el equipo se entere, que todo el equipo dé feedback. Esto por muchos autores y en muchas metodología se conoce como el shift left, que es devolverse o hacer parte de las etapas tempranas debido a que muchas de esas experiencias, tanto de desarrollo como del equipo de pruebas, como del equipo de infraestructura incluso, pueden dar giros drásticos a las necesidades o a las implementaciones de software que se hagan. Todo este tipo de herramientas o todo este tipo de modelos han llevado a que los equipos de pruebas comiencen a trabajar en esos principios, porque en los principios de pruebas siempre se ha dicho que entre más temprano tú detectes un error, menos reprocesos vas a tener, mucho más económico va a ser para la compañía, mucho más fácil de solucionar y mucho menos impacto se va a tener de cara a los clientes. Basados en todos estos modelos y en todas estas metodologías hemos visto que el testing expandido es algo que nos permite ir, interactuar, conversar, hablar con el negocio, identificar qué es lo que ocurre y qué es lo que necesita y en muchas ocasiones hacer parte de las necesidades, lo que el cliente quiere, lo que el cliente necesita y también ir hacia las etapas posteriores después del desarrollo, identificar qué está ocurriendo con lo que se hizo. Todo este modelo se enmarca en el testing expandido. Entonces, ¿por qué el testing expandido? Porque ya se está yendo hacia unos boundaries o hacia unos niveles que antes eran muy sesgados y muy cerrados para ellos. Entonces, esto ha llevado a la implementación de modelos, prácticas y herramientas que aceleran y mejoran todo este proceso. Entonces, cuando nos encontramos con todo el Continuous X, entonces encontramos el Continuous Integration, el Continuous Development, el Continuous Testing, el Continuous Deployment, incluso nos empezamos a encontrar ya con especialidades dentro del mismo testing como tal. Está el Continuous Performance Testing, vemos unos ciclos modificados o unos ciclos potenciados por otras herramientas, vemos el DevSecOps, vemos un sinnúmero de variantes, un sinnúmero de elementos, pero el pilar fundamental de todo esto siempre se va a encontrar en la calidad, en las pruebas. ¿Por qué? Porque los ciclos DevOps, específicamente con todas estas herramientas que han permitido automatizar labores que antes eran manuales, han llevado a
que las compañías, primero, ya no vean la automatización como un elemento que va a acelerar o a generar eficiencia en las regresiones. No, es un elemento que hace un pilar que es uno de los pilares fundamentales del DevOps, porque nos permite definir controles que automáticamente están sobre los componentes de software sin depender de una persona, porque ya están configurados las dependencias para que esos objetos puedan ser ejecutados. Entonces ahí empezamos a incorporar conceptos como los quality gates, que son esos elementos que le dicen a ese pipeline o a ese flujo de actividades continúe o no continúe. Si el nivel de calidad no es el esperado, reporte qué incidentes se encontraron, dígale a la persona que lo construyó para que lo corrija y hasta que no se tenga un mínimo nivel de calidad esperado, no se pasa a la siguiente etapa. Entonces vemos cómo todas estas tendencias, cómo todos estos modelos, todos estos marcos de trabajo comienzan a apoyarse en este tipo de herramientas, en este tipo de tecnologías. Obviamente, la tecnología y la herramienta per se o la herramienta por sí sola no va a hacer todo el trabajo. Todo va a depender de una planeación, de una estrategia, de una evaluación de riesgos, de identificar cuál es la mejor estrategia para abordar cada uno de los problemas. No es lo mismo la estrategia para un aplicativo móvil que para un aplicativo de escritorio. Son elementos un poco diferentes. Entonces, es muy importante tener en cuenta que la tendencia del mundo es aceleremos, hagamos las cosas más eficientes, no es solamente salir corriendo como unos locos, es correr con un foco, con un horizonte, apalancando la estrategia corporativa, generándole valor no solamente a la organización, sino a los clientes. Entonces, todas estas herramientas que han automatizado todo esto permiten generar una entrega más eficiente, más corta, pequeños entregables. Se tiene una sensación de completar, de terminar, no tener que esperar un proyecto con 52.000 funcionalidades para salir, sino hacer salidas progresivas. Entonces, sin duda, todos estos elementos tienen un elemento integrador que hemos visto nosotros como expertos en pruebas, algo que nosotros denominamos el Business Centric Testing, y es que todas las pruebas deben de ser enfocadas a la generación de valor y a la alineación estratégica con los principios y valores de la compañía. Entonces ya hoy en día vemos la fidelización de los clientes a través de la presencia de marca, todo este tipo de elementos que nos permiten tener un feedback hacia el ciclo de DevOps para que ese mismo ciclo retroalimente al negocio y cada vez tengamos como ese círculo virtuoso de cada vez crecer, no solamente en beneficio para la compañía, sino en oportunidad y generación de valor para los clientes. Maravilloso, En Juan. general, eso sería, no sé si de pronto alguien tiene alguna otra perspectiva. Sí, yo quisiera preguntarle a Tricentis, a Jaime o a Luis Fernando, desde el punto de vista de las soluciones, ¿cuáles son esas tendencias en testing para los negocios desde la tecnología? Permítame a mí ayudar a ilustrar un poco estas tendencias. ¿Están viendo mi proyección? Así es. Quisiera mencionar inicialmente que Tricentis, a ser un líder de testing continuo, le denota grandes retos y responsabilidades, y esto se lo toma muy en serio. Es por eso que en la búsqueda de simplificar y de democratizar las pruebas y realiza esfuerzos en potenciar los negocios y en ayudarlos a obtener sus propósitos, trabaja sustancialmente en apalancar este tipo de tendencias que ayudan al testing expandido. Dentro de lo que podemos reconocer y ver, encontramos o identificamos tres importantes que se están desarrollando en estos momentos. La primera es el no code, less code. Desde esta tendencia cobra relevancia las pruebas en los modelos automatizados que se acercan al entendimiento del negocio y rompe un poco el paradigma de esa complejidad técnica y de conocimiento. Es un enfoque en el cual no generas código y de esta forma permite que las empresas movilicen sus talentos hacia las áreas que más lo requieran y lo acerca a las decisiones y a la función de negocio. En ese proceso de encontrar
facilidades para la automatización y simplificar y acelerar los procesos de construcción de las pruebas en las organizaciones. Se incorporan tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, partiendo desde la misma interfaz del usuario para entenderlas como lo haría una persona, como lo haría un humano. Automatizar los controles y aprender de ellas es una característica que se utiliza a través de estas tendencias. Se identifica en ellos también que sin importar qué tecnologías se utilicen, puedas usar el mismo esquema para generar las pruebas simplificando esa utilización del recurso de test para acercarlo hacia el negocio. Y se puede establecer que, o utilizar desde sistemas legados a sistemas comerciales como SAP e inclusive hasta móviles. Y así lo hace Tricentis. Desde que es por eso que tiene más de 160 adaptadores de tecnología y lo que nos permite escanear la aplicación en la interacción en que esté y generar un modelo más cercano al lenguaje del negocio con una interfaz más simple y que rápidamente permite construir una biblioteca de casos de test y así poder reusarlos en futuras interacciones o en otros procesos de pruebas o inclusive en automatizaciones extremo a extremo en los procesos de negocio. La segunda tendencia que vemos es inicialmente un análisis claro del riesgo al cual somete la organización. Podemos contextualizar la importancia que tiene mencionando que SAP en su estrategia de transformación y en su interés de colocar más funcionalidad y capacidades a disposición de los clientes, incrementa su velocidad de liberación y esto requiere obviamente elementos de pruebas para garantizar que los procesos de negocio en estos ejercicios de transformación no se afecten. Un proceso de negocio involucra tecnologías que consideran muchos componentes, SAP y no SAP, donde cada vez se evidencia en estos ecosistemas mayores desafíos. Para poder lograr ese aprovechamiento es necesario realizar un análisis de impacto de los cambios y obviamente ese análisis de riesgo que involucra. Y para facilitarlo, Tricenti incorpora esa inteligencia artificial para apoyar esta tarea, permitiendo evaluar el riesgo en un proceso empresarial crítico debido a los cambios en la aplicación o en su código y reducir sustancialmente el esfuerzo ayudando a su priorización y centrando el nivel óptimo de las pruebas para cada versión, realizando una detección de los defectos de manera más temprana y de esta forma ayudar a evitar costosos reprocesos y permitiendo disfrutar de las bondades obviamente que SAP coloca a disposición de los clientes. Y la tercera tendencia que vemos obviamente es realizar pruebas de procesos end-to-end. Con la llegada de la pandemia, las organizaciones se vieron abocadas a modificar sus planes estratégicos, acelerando sus procesos de innovación, de digitalización y de transformación digital. Y esto condujo obviamente a nuevas preocupaciones, no solo de seguridad, sino que también se necesitaba velocidad o celeridad y mantener a sus clientes cautivos a través de una experiencia de una oferta de valor. Sin lugar a dudar, para lograr esas necesidades y minimizar los impactos por estos fallos, es claro que eran generados por la cantidad de soluciones y la velocidad que éstas implicaban. Por los desafíos tecnológicos aumentamos la diversidad de las tecnologías, las interfaces con las que interactúan en un proceso de negocio y el camino para poder resolver esto sin lugar a duda es hacer una prueba extremo a extremo. Y esto no lo puedes realizar de forma tradicional o con las herramientas Open que de alguna manera se ven limitadas para estos propósitos. Y aquí se conjugan las otras dos tendencias mencionadas con anterioridad para realizar las pruebas y poder ejecutar unas pruebas continuas con automatización basados en modelos, no solamente para la creación, administración y ejecuciones rápidas, con soportes para cientos de tecnologías y aplicaciones empresariales,
Sumando esto a un adecuado análisis de riesgo, hacen que una integración perfecta en los escenarios de las herramientas de DevOps, tanto para desarrolladores, para tanto las pruebas, para quien realizan las pruebas funcionales en el negocio y obviamente para los usuarios empresariales, permitiendo liberaciones de alta velocidad, optimizando y orquestando de las pruebas de los procesos de negocio de extremo a extremo, facilitándole a las organizaciones el cumplimiento de esos objetivos de negocio. Creo que, no sé Perfecto. si Jaime quisiera complementar algún comentario sobre las tendencias. Tal vez en su aplicabilidad más tarde, Luis Fernando, para atar un poco, estamos viendo dentro de estas tendencias dos conclusiones importantes o dos posiciones importantes aquí de los panelistas. Una que tiene que ver con la parte metodológica, el concepto del testing expandido, y la otra, lo que mencionas, que está viendo Tricentis como líder de la industria en términos de tecnología. Pero quisiera ahorrarme esa parte porque tenemos una serie de preguntas que les va seguramente a encantar a la audiencia de, perfecto, estas tendencias ahora, cómo nos afectan y cómo esto se traduce en lo que podamos hacer en un viaje hacia una automatización de testing o de quality assurance en el mundo SAP. Sigue, Carolina. Así es, Jaime. Hacia allá va mi segunda pregunta. Con base en estas tendencias del testing expandido, de la necesidad de ir hacia el negocio, desde la tecnología del less code, no code, de la necesidad de imprimirle velocidad y calidad al negocio, de hacer pruebas end-to-end, ¿qué implicaciones tienen todas estas tendencias para los ecosistemas SAP? Wilson, adelante. Puedes activar micrófono, Wilson. Bueno, Carolina, sí, lo que pasa es que estaba un poco... bueno, listo, Carolina. Bueno, básicamente las implicaciones para ecosistemas... Primero hay que irnos un poco a entender el ecosistema SAP. El ecosistema SAP tiene aplicaciones, servicios, digamos, tiene elementos, bases de datos y toda una estructura como tal, que está en un mundo SAP y en un mundo, como bien lo dijo Luis, en un mundo no SAP. Ahora, obviamente, todas las soluciones que tengas no solo van a estar basadas en SAP, ¿sí? Vas a tener que tener más integraciones, vas a tener que tener personalizaciones. Como se mencionó anteriormente, no es que instalas el paquete de SAP y ya te funcionó, ¿verdad? O sea, te va a funcionar muchísimas cosas, pero tienes que personalizar ciertas cosas según a la ubicación, por ejemplo, del país o según a los términos que tienes que utilizar en tu negocio. Entonces, en función de eso vas haciéndole modificaciones y obviamente esas modificaciones o esas implementaciones hay que probarlas. ¿Qué es lo que busca el testing expandido? Es esta participación temprana, lo que se menciona como shift-led. Esta participación temprana lo que busca es, ¿y qué es qué implicancia va a tener? Va a tener una implicancia de cambiar un poco el enfoque y la estrategia que se tiene hoy. En el modelo clásico de implementación de SAP, vamos a decir, era implementar SAP porque ya venía con unas pruebas de fábrica, ya venía aprobado, y después ya cuando se hacían las modificaciones, se empezaba a incluir en las fases finales de esas modificaciones la parte de pruebas. Lo que se busca con esto, con el testing expandido, es empecemos un poco más temprano. Empezar un poco más temprano, ¿para qué? Justamente lo que decía, el feedback temprano. Este feedback temprano es importante. ¿Por qué? Porque sabemos desde pruebas y sabemos, bueno, en el mercado como tal, cómo las pruebas, al empezar mucho más temprano y detectar cierta posibilidad de riesgo de algún defecto, puede minimizar, digamos, el esfuerzo que tú tengas que hacer para solucionar un problema o un defecto que se haya encontrado en fases posteriores. Si yo estoy en una fase de implementación o en una modificación y ya estoy desarrollando algo, pero el problema era, voy a decir, un tema de que el requerimiento no estaba claro o que hay requerimientos que se están solapando entre sí, un requerimiento me dice una cosa y la otra la está modificando, entonces ese tipo de cosas hay que resolverlas y entonces la intención del testing expandido es esa participación temprana desde la idea de negocio, desde la idea de la modificación, qué es lo que vamos a modificar,
¿para qué lo vamos a modificar? Hay una de las cosas importantes también que hay que mencionar ahí. Antes se pensaba mucho en qué vamos a probar. Hoy es cómo lo vamos a probar y para qué lo vamos a probar. Entonces, siempre hay que preguntarse para qué vamos a probar algo. Entonces, dependiendo el objetivo o el resultado que quiero conseguir o que se quiere conseguir con la modificación. Entonces, como decía, para mí la implicancia ahí es ajustar un poco el enfoque y la estrategia para una participación más temprana de actividades de pruebas, ¿sí? No estoy hablando específicamente de equipos o analistas de pruebas, estoy hablando de actividades de pruebas. ¿Por qué? Porque el principio de la ingeniería de desarrollo está en función de actividades. ¿Quiénes lo hagan? Sí, son personas y son unos equipos, unos especialistas que lo tienen que hacer. Pero lo que se tiene que ingresar a esas primeras fases es esas actividades de pruebas. Por ejemplo, un enfoque de prueba orientado hacia el producto. Si el producto, la modificación del producto realmente va a ser útil o no. ¿Quién está viendo eso en este momento en una prueba estándar? En una prueba estándar lo que se está viendo es si funciona bien o no lo que codificó un desarrollador o lo que codificó un equipo de desarrollo. Lo que también se tiene que ver desde las pruebas, y este ya es el enfoque de testing expandido, es precisamente eso, cuán útil va a ser eso que se está modificando y qué aporte se le va a dar a ello. Acá hay otro principio también que es el del Big Picture, que es importante mostrar ese valor desde un inicio, porque de nada sirve ingresar actividades de pruebas al inicio si esas actividades de pruebas no van a presentar resultados. ¿Sí? La intención del testing expandido es que sí presenten resultados y que muestren el mapa general de cuál es la ruta de prueba que se va a seguir para que todos los equipos sean conscientes de que eso se tiene que hacer. La otra implicancia para mí, aparte del testing expandido y esta participación temprana por un feedback mucho más temprano, es el que mencionaba Luis, el SCOT y no code. Quiero profundizar un poquito también ahí, porque eso es cambiar un poco la forma de pensar. ¿Sí? Es cambiar un poco la forma de pensar porque normalmente se piensa que cuando se automatiza, bueno, uno tiene que ser muy técnico y uno tiene que saber codificar mucho, desarrollar mucho y escribir casi todo en código. No necesariamente es así, antes probablemente sí, porque eso es un proceso de evolución. El testing en su momento se separó un poco del proceso de ingeniería de desarrollo como tal para evolucionar, para desarrollarse. Ahora, ¿qué está haciendo? Está volviendo, pero ya con todo ese aprendizaje y con toda esa evolución, se está volviendo a integrar. Por eso los conceptos de desarrollo continuo, integración continua, porque ya son equipos conjuntos, son equipos multifuncionales, cross-funcionales, que tienen diferentes conocimientos para conseguir una iniciativa. Entonces, ese principio del SCOT y no code busca ¿qué? Democratizar un poco el tema de automatización. El tema de automatización ya no es simplemente pensar en que los más técnicos hagan automatización. No, venga, es que alguien de negocio puede entrar a hacer automatización, sí, porque lo que va a crear es un modelo enfocado a una prueba de negocio. Y eso es lo que se está buscando de una manera, con testing expandido y con estas plataformas, y en este caso con Tricentis, por ejemplo, que es una plataforma muy potente y que trabaja bajo esos principios del SCOT y no code. ¿Por qué? El SCOT porque lo que vas a codificar es muy poco y no es que necesites un conocimiento tan grande, o en ciertas instancias no vas a codificar porque vas a utilizar modelos principalmente para determinar tus pruebas y con apoyo de estas plataformas vas a poder determinar diferentes casuísticas que de repente no estás viendo, ¿no? Entonces, aparte de solo ser una herramienta o una plataforma que te va a ayudar o va a democratizar el tema de automatización, también te apoya a afinar muy bien esos casos de prueba orientados en este caso en ambos mundos. Yo lo hablo así en el sentido en el mundo SAP y en el mundo no SAP, ¿no? Y cómo estos se comunican y cómo estos se integran. Importantísimo esa forma de pensar porque el enfoque de prueba end-to-end intrínsecamente o siempre lo han tenido los de negocio. Los de negocio siempre están pensando en end-to-end. En cambio, cuando evolucionan las pruebas inicialmente pensaban, bueno, pruebo sistema, pruebo aceptación, pruebo de una manera más corta. Eso evolucionó, obviamente, pero evolucionó también por la participación y el conocimiento y el dominio que tienen los usuarios de negocio, y en este caso, si estamos hablando de SAP, los que conocen de SAP, ¿no? Entonces,
Eso me parece muy importante. Para mí, esas dos implicancias son importantes. El cambio de enfoque y estrategia para incluir actividades de pruebas al inicio y cambiar la forma de pensar un poco en que no todo lo que es automatización debe ser muy técnico. Básicamente eso. Gracias, Wilson. Precisamente en ese camino de la automatización, también les quiero preguntar a Jaime y a Luis sobre las implicaciones que traen estas tendencias en materia de soluciones y tecnología. Es excelente, espero que la audiencia esté concatenando esas ideas de esas tendencias, lo que mencionaba primero Luis Fernando, luego que hacía insistencia Wilson realmente en los temas de romper un poquito esos paradigmas, no tener que armar un esquema de desarrollo paralelo para hacer una automatización y mucho menos en un ecosistema SAP. Para aterrizar un poquito esa pregunta, en el ecosistema de SAP, permítanme, les muestro esta gráfica. Nosotros vemos, y en conjunto esto con el mismo SAP, vemos 4 diferentes instancias que tradicionalmente están, en las cuales están embarcados los clientes de SAP, digámoslo a nivel de proyectos muy grandes. Seguramente va a haber una cantidad de proyectos de customización importantes. Pero básicamente tenemos aquellos clientes que están moviéndose dentro de las versiones ECC, aplicando support packs, están tratando de ir hacia HANA. Algunos otros están en la parte de Shift and Lift, que están donde se están moviendo hacia la parte de la nube, como están en este momento buscando la resiliencia. Están algunos otros que van a la nube e inmediatamente están haciendo la migración a HANA, y algunos otros que están ya aprovechando un ecosistema de aplicaciones cloud que están como add-on a todo este espectro. Entonces, seguramente en cada una de esas fases ustedes van a encontrarse con estas diferentes necesidades. Al final, ¿qué es lo que está sucediendo? La transformación digital, y lo dice SAP a sus clientes, somos la plataforma de su transformación digital. Vamos acelerando muy rápido hacia esa transformación digital. Estamos tratando de remover los inhibidores que pueden tener ustedes para realizar esa transformación digital. Y muchos de ustedes pasan por ese pensamiento de cuándo voy a llegar a HANA. En el 2025 sé que tengo que estar a HANA, pero ¿cómo va a ser esa transición? ¿Qué tanto de mi código personalizado, esos zetas que mencionaba Carolina en la introducción, me voy a llevar? Y ahí hay una problemática gigantesca. Más del 73% de los clientes aún no están en HANA, y los principales inhibidores que tienen para esto son justamente esa personalización que tienen en su código. Luego se hacen otras encuestas y se pregunta, ¿cuánto de ese código personalizado finalmente me voy a llevar a HANA? Y más o menos el 65% de los clientes dicen, yo me tengo que llevar más de un cuarto del código personalizado que tengo hoy día en mi ECC, lo tengo que llevar a HANA. Bueno, ¿cómo lo llevo? ¿Cómo lo pruebo? ¿Cómo aseguro la integridad de las bases de datos? ¿Cómo aseguro la integración con una cantidad de aplicaciones que hoy día tengo, que son parte de mi proceso de negocio, que no necesariamente están dentro de la parte de SAP, sino que las tengo que integrar a SAP en algún momento dado? Y ahí hay otro de los inhibidores importantes, esa integración. Y vuelvo a lo que decía Luis Fernando antes como una de las tendencias. No es suficiente ya con solo probar el proceso dentro de SAP. Estamos hablando de omnicanalidad, estamos hablando de llevar aplicaciones a los móviles, estamos hablando de llevar a aplicaciones al web, democratizarlas un poco para los usuarios. A esos usuarios poco le importa si lo que falló fue un web service, si lo que falló fue algo de SAP, si lo que falló fue un API, realmente no funcionó. Entonces, es todavía más complicado porque no solamente vamos a tener que hacer las pruebas de SAP, sino vamos a hacer unas pruebas end-to-end, como lo mencionaba Luis Fernando, en una de estas grandes tendencias. Y olvídense que esto solamente ocurre en el mundo SAP. Yo puedo tener un core en Oracle, puedo tener una aplicación muy fuerte desde el punto de vista de manejo de clientes como un Salesforce, y voy a tener exactamente los mismos problemas. Apoyado en eso, quisiera compartirles otro slide, porque también lo mencionaba
Luis Fernando, tanto a nivel de la inteligencia artificial, el uso de la inteligencia artificial en temas de pruebas, como Wilson dentro de su metodología y Juan Pablo también. ¿Qué es lo que debemos probar? ¿Qué es lo que le produce realmente el mayor riesgo a la compañía? Yo no puedo andar probando todas las cosas que están cambiando porque no voy a poder mantenerme a la velocidad de la evolución tecnológica y de los requerimientos de mercado en cuanto a mi negocio. Entonces, primero, ¿qué debo probar? Después, automaticémoslo, funciona o no funciona, y luego necesitamos escalarlo. Estamos yendo hacia la nube, estamos utilizando infraestructuras as a service. Hay muchas integraciones que se tienen que realizar, entonces necesitamos acercar esa parte de performance y de carga igualmente dentro de lo que es un contexto de pruebas para trabajarlo. Yo creo que allí con esto puedo atar las diferentes tendencias que se mencionaron a un ecosistema más SAP. Gracias, Jaime. Bueno, y partiendo de aquí, de estos retos, de estos desafíos, de la necesidad de un cambio de paradigma, de todas estas necesidades que nos trae la implementación o la personalización de SAP, quiero preguntarles cuáles son esas mejores prácticas que podemos seguir desde el software testing a partir de estas tendencias. Bueno, Caro, yo quiero pues enfatizar un poco en lo que hemos venido hablando, en el tema de tener un testing temprano, tener un testing expandido, unir muchas de las prácticas que mencionaba Wilson con el Whole Team Approach, con el Built-in, el Quality Build Team. O sea, todos somos responsables desde que inicia un proyecto de, pues primero poner por delante el cliente, qué quiere, qué necesita, cuáles son sus necesidades y motivaciones para utilizar la aplicación. ¿Cuál es la estrategia de la compañía con esto para poder priorizar de una manera muy inteligente? Y lo mismo nos ocurre con las pruebas. Dentro de todo el ciclo de pruebas, durante todo el ciclo de aseguramiento de la calidad, independiente de la plataforma que se tenga, porque también tenemos que tener en cuenta que si el mundo es global, nuestras aplicaciones se interactúan con muchísimos APIs, servicios de pago, botones de pago, una serie de elementos que al final, como mencionaba Jaime, la experiencia del usuario es al final que pudo adquirir su producto y pagarlo. No es, ay, es que falló, fue el de pagos, falló Visa, qué pecado. No, o sea, es la transacción completa. O sea, el cliente está adquiriendo tu producto y todo lo que tú tengas que hacer por detrás, sea tu software, sea tu despacho, sea el sistema de pagos, el cliente lo que espera es que si le prometiste en 3 días que está en la puerta de tu casa, tú soluciones todo lo que tengas que solucionar para que le funcione. Lo mismo ocurre con todo este tipo de plataformas y tecnologías. Tú tienes que intentar blindar tu transacción para que sea lo más a prueba de errores posible, que hayas probado la mayor cantidad de escenarios. Como menciona Jaime y Luis, hay plataformas como Tricentis que te aceleran todos estos procesos. Puede que tú inicialmente, digamos que por asignación presupuestal digas, es que no me da, pero cuando uno comienza a mirar un proyecto de la magnitud de una migración de SAP, ¿cuánto tiempo tiene que invertir de personas versus cuántas de esas transacciones se pueden automatizar? ¿Cuántos elementos de esa prueba se pueden agilizar? Pueden ser más rápidos, pueden ser más eficientes, puede que ya el costo-beneficio empieces a decir, ve, yo pensé que esto solamente era caro, pero realmente me acelera, me disminuye tanto tiempo. Una de las características que tienen las implementaciones SAP es que muchas veces en las compañías requieren mucho tiempo de las áreas de negocio y mientras están en esas áreas de negocio involucradas en los proyectos, realizando muchas actividades que probablemente a través de inteligencia artificial o a través de un muy buen tester o a través de una estrategia de pruebas puedas atacar esas situaciones más rápidamente. A veces hasta se duplican cargos en la compañía porque la persona que va para el proyecto tiene que estar 3 meses por fuera diseñando todas las transacciones y muchas veces eso genera también insatisfacción en los equipos de trabajo. Entonces, muchas veces todo este tipo de herramientas, modelos y tecnologías es importante alinearlas con los factores humanos.
las personas, el conocimiento que tienen, la rotación que tienen. Entonces, si en la mitad del proyecto la persona que venía automatizando se va, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Entonces, muchas veces centrar todos estos activos de conocimiento corporativos en plataformas, modelos o herramientas salen mucho más baratos al final del día. Es importante realizar y tener un equipo de pruebas que basado en su análisis de riesgo, en su identificación de oportunidades, en la mitigación de estos riesgos y en los temas de multiatributos, porque ya comenzamos a ver que se empieza a mirar no solamente que la transacción funcione, que la transacción sea segura, que la transacción tenga un buen desempeño, pero que la transacción sea usable, de fácil entendimiento y de buena accesibilidad para los diferentes grupos poblacionales. Entonces ya comenzamos a ver que se empiezan a abrir un abanico de múltiples atributos de calidad que antes eran ocultos para nosotros. Entonces, eso se vuelven insumos tanto para el diseño de la transacción y los arquitectos de las transacciones como para las áreas de negocio, para identificar qué está ocurriendo en los ambientes productivos, en qué punto los usuarios se salen, en qué punto los usuarios cometen más errores, cómo hago yo a través de prácticas y herramientas de Customer Experience, User Experience, de mejorar toda esa transacción, de dar feedback oportuno al diseño, de mostrarle al negocio que los usuarios o que las ventas han caído un 15, 10, 20% por la tasa de deserción que tienen en la plataforma los usuarios, y puede que sea un componente de software, puede que sea el color de un objeto, puede que sea un mensaje de error que no es claro. Todo ese tipo de elementos, Caro, sin duda son vitales para la definición de todas estas plataformas. Gracias, Juan. Por el lado de Tricentis. Voy a hacerles una invitación a todos nuestros asistentes, y es que en su pantalla tienen el espacio que dice Q&A, la Q y la A. La idea es que podamos pasar por ahí nuestras preguntas. Igual, yo le estoy haciendo seguimiento a las que están en nuestro chat para que las podamos abarcar en un momento. Adelante, Jaime. Dentro de esta perspectiva de la pregunta, sin lugar a dudas, consideramos que es necesario, uno, hacer un análisis de lo que vas a cambiar, de lo que te está impactando en el negocio, no solamente en el producto, como lo decíamos, sino también en todo el ecosistema del proceso de la función de negocio que queréis probar. Eso ayuda a reducir los esfuerzos necesariamente de tests que queremos realizar y a generarnos una mayor velocidad. Para eso, igualmente, Tricentis ofrece una plataforma para cada uno de esos componentes. Aquí, en el caso del análisis de riesgo, utilizamos las tecnologías de inteligencia artificial, específicamente en productos como la iCompare. El segundo elemento sería como la gestión o la administración y la orquestación de los proyectos con el advenimiento del agilismo y del DevOps. Esto permite tener un buen control de los defectos, de los cambios, de las evoluciones de los proyectos, y lo podemos estructurar a través de una solución dentro de la plataforma integrada que tenemos, que se llama Qtest. Y obviamente el proceso de automatización para hacer todo el escalamiento y toda la potencialización del reuso de los casos, sin importar la tecnología en que los utilices, y esto te permita establecer toda esa prueba del flujo del proceso de negocio end-to-end y de todos los componentes y las integraciones que éstas conllevan. Todos estos elementos obviamente necesitan una visibilidad gerencial, y tenemos todos estos elementos analíticos que nos permiten no solamente desarrollar estas capacidades, sino también introducir instrumentos que permiten o que se adhieren dentro del proceso de testing, como son la data y como son obviamente los elementos de los business intelligence. Y para eso tenemos tecnologías que nos permiten hacer encripción de datos, generar datos sintéticos, que es una de las barreras principales que encontramos al final en el tester, o hacer simulaciones o ambientes virtualizados para no tener que replicar la infraestructura en los ambientes de desarrollo o en los ambientes legados.
Sí, Muchas Lucho, gracias, Luis. Jaime. gracias. Yo quisiera tal vez insistir en dos cosas. Número uno, hemos hablado de muchas tecnologías tal vez cubriendo estas tendencias o ya más aplicadas a los puntos. Sin embargo, quiero que vean a Tricentis como algo más grande. Es una plataforma realmente que puede tener, y de paso estoy respondiendo aquí una de las preguntas que nos acaban de hacer por el chat. Es una plataforma que abarca diferentes tecnologías y dependiendo de las necesidades de los usuarios, sí hay automatización, hay análisis igualmente de riesgo, hay productos que van a medir performance y escalabilidad, hay productos de gobierno que no solamente funcionan con otros productos de Tricentis, sino con inversiones que ustedes tengan en algunas otras tecnologías, tal vez del open source y algunos años de desarrollo haciendo scripting en diferentes cosas. Y tal vez la principal, ¿por qué Tricentis está aquí? ¿Por qué SAP invita a Tricentis a que haga parte de este viaje? ¿Y cómo Tricentis le ayuda a los clientes SAP? Y es lo que decía Luis Fernando hace un momento, removiendo los inhibidores que existen para que la transformación digital sea mucho más ágil, mucho más rápido, ayudándoles a que desde la parte de Quality Assurance ustedes puedan probar su customización, la personalización de sus entornos, las integraciones que tienen con otras cosas, que temas como la parte de la base de datos no sean un inhibidor en cuanto a lo que tenga que ver con las integraciones, con la integridad de la base de datos en un sitio o en otro, a que los datos y el test data management tampoco sea un inhibidor, a que democraticemos un poco más el entorno de pruebas y como no necesito tanta especialización y como esto habla negocio, realmente pueda atraer a usuarios funcionales a que me ayuden a generar pruebas que yo pueda grabar y convertirlas en casos de test para lo siguiente. Entonces, es esa remoción de esos inhibidores. ¿Y por qué Tricentis? Bueno, porque SAP ya era cliente de Tricentis para algunos de sus productos por el posicionamiento que tenemos en la industria y por lo que hablan los analistas de la industria sobre lo que está haciendo Tricentis hoy día. Entonces, ahí cierro igualmente con otra de las preguntas que se hizo. Gracias, Karen. Gracias a ti, Jaime. Y bueno, vamos un poco como con las conclusiones y lo que me quedo. Con lo que nos quedamos hoy para abrir ya el espacio a las preguntas. La necesidad de democratizar el testing, de abrirlo, la importancia del testing expandido y los beneficios para el negocio, de ir temprano desde el negocio, conectar el negocio con las necesidades del usuario y al usuario con los momentos de progreso de la compañía, con la estrategia. También la importancia de la velocidad, la calidad, la cobertura, que eso puede redundar en beneficios para las compañías en materia de eficiencia financiera, optimización del time to market y a la final potenciar la ventaja competitiva de nuestras compañías en el nuevo entorno digital. También algo que sobre lo que vale la pena reflexionar es que la tendencia, cuando hablamos de tendencia, se trata de hoy, no es a un horizonte de a 1 o 2 años. Las compañías deben identificar rápidamente estas tendencias y adoptarlas para lograr mayor competitividad y sostenibilidad. Y como bien lo decía Jaime, SAP necesita de partners, de alianzas con soluciones, con tecnología que le ayuden a producir una mayor cobertura, velocidad y apoyo para el negocio de todos sus clientes. Por eso invita a Tricentis a ser parte de este ecosistema y por eso también Choker entra con esta propuesta novedosa del testing expandido para que su negocio se vea reflejado realmente en estas implementaciones de SAP, para que se cumplan las reglas de su negocio, sus objetivos de negocio y para que sean más competitivos. Por último, hacer las pruebas fin a fin, end-to-end, es imperioso. No podemos ver una función o una aplicación de manera aislada. Hoy todas las piezas se mueven integralmente y debemos garantizar los procesos de negocio con calidad. Y muy bien, a partir ya de estos insights con los que nos dejan hoy nuestros panelistas, voy a empezar por acá con una pregunta que tiene Julie Marcela. Dame un segundo, dame un segundo, Carolina, te quiero hacer una interrupción aquí porque hay algo que me parece igualmente fundamental.
y es si SAP está invitando a Tricentis para solucionar un tema tecnológico. Tricentis viene y trae igualmente a Choquer para que las pruebas y el concepto de pruebas y ese concepto de testing expandido con servicios y con metodología se haga bien. La gente de SAP viene haciendo pruebas manuales durante muchos años. Más del 50% de las pruebas en SAP hoy día las han estado haciendo manuales. Eso ya saben que no se puede seguir sosteniendo para las migraciones, la aplicación de los support packs y la velocidad que trae SAP. Eso es claro. Ahora, la segunda parte es, ¿voy a automatizar simplemente lo que tiene que ver con SAP o voy a oír un poco esta tendencia del testing expandido y entender que los procesos son end-to-end y entender que necesito a alguien como Choquer que tenga esa experiencia, esos múltiples proyectos? ¿Cuántos fue que proyectos dijiste que te habían desarrollado, Carolina? ¿Cuántos Más miles? de 49.000. Eso, 49.000 proyectos, o sea, a lo mejor no se las saben todas, pero hay una experiencia muy importante detrás y por eso traemos igualmente a Choquer aquí a trabajar en este esquema. Así es de que ténganlo en cuenta porque no todo es tecnología. Sigue. Por ahí tenemos una pregunta y es cómo, que a partir de esta propuesta, de esta tendencia del testing expandido, ¿cómo nos pueden describir los pasos para caminar hacia ese testing expandido? Porque como bien lo decía Jaime, no solamente se puede necesitar en un ecosistema SAP, sino también para otras soluciones, tecnologías y modelos de negocio en nuestras compañías. Carolina, con respecto al tema de testing expandido y cómo se puede implementar o qué pasos se tienen que seguir, creo que el enfoque es importante ahí. Una de las cosas que se tiene que establecer adecuadamente es qué resultados se quieren alcanzar de la modificación o personalización. Determinar también y ajustar el enfoque y la estrategia, lo que estaba comentando en mi participación anterior. Y la participación de diferentes capacidades. Cuando hablo de capacidades es, bueno, obviamente hay que desarrollar, hay que probar, hay que hacer diferentes actividades para asegurar ese resultado que queremos alcanzar y asegurar unas pruebas y asegurar una calidad X con una velocidad X. Entonces, ahí tenemos que preguntarnos qué queremos asegurar, que funcione bien, que sea seguro, que tenga una dinámica de comportamiento ágil, o que tenga una dinámica de comportamiento que no sea tan ágil, dependiendo de la necesidad de los usuarios finales. Y también establecer cuáles son las reglas de juego. Yo lo llamo reglas de juego, es cómo se va a trabajar, alinear a todo el equipo en función a ese proyecto o iniciativa con lo que a cada capacidad le corresponde hacer, ¿no? Y obviamente apuntándole a ese resultado como tal. Y para esto, alinear también todos los aspectos de manejo de KPIs o OKRs, eso es importantísimo, porque gracias a eso se puede alinear el esfuerzo y no hacer un esfuerzo en vano en ciertas situaciones. Creo que esos son los pasos que se van a tener que empezar a establecer para los que quieran pasar a trabajar en un principio de testing expandido. Gracias, Wilson. Bueno, está abierta la invitación para que comencemos a andar ese camino del testing expandido y aprovechar las oportunidades que hay allí para potenciar nuestros negocios. Muy bien, vamos con preguntas, ya que estamos muy cortos de tiempo. Bueno, por acá nos preguntan, ¿qué herramientas recomiendan para automatización de pruebas en SAP HANA? Básicamente ahí, sí, a ver, digamos que la plataforma de Tricentis como tal soporta aplicativos de SAP y no SAP. O sea, si quieres hacer integraciones como tal, es más conveniente irte por una plataforma, por ejemplo, como Tricentis y la herramienta por excelencia que tiene TOS. Ahora, si solo es SAP, SAP como tal, en el mismo convenio que tiene con Tricentis, ha desarrollado en conjunto con Tricentis una herramienta que se llama TTA. ¿Sí? Básicamente TTA es una herramienta que va a reemplazar un poco a lo que se tenía en su momento con CBTA, pero básicamente con más prestaciones. O sea, tiene muchas mayores capacidades. TTA a CBTA. ¿Pueden convivir? ¿Pueden coexistir? Sí, de acuerdo, pueden coexistir.
pero si hoy se está pensando en automatizar pruebas y todavía no se tiene nada en CBTA, es más conveniente automatizarlo con una herramienta como TTA que tiene mayores prestaciones, no solo a nivel de interfaz gráfica, sino también ya puedes automatizar a nivel de API y en ciertos puntos en bases de datos. Entonces eso es muy conveniente. Gracias, Wilson. Por acá, la automatización de estas tendencias, estrategias, se adicionan a SAP Activate. Básicamente lo que nosotros estamos entregando para los clientes que tienen parte de la propuesta de valor de Tricentis, digamos que tiene dos fases en este momento. Una de ellas está incluida dentro del Solution Manager, este TTA, el cual se estaba refiriendo a Wilson, donde parte de nuestro producto de automatización que se llama Tosca está incluido. Tiene algunas funcionalidades que no están habilitadas dentro del proceso, como todo lo que es la parte de orquestación de virtualización de servicios para las pruebas end-to-end, etcétera, pero los usuarios corporativos de SAP pueden a través de su mantenimiento tener el acceso a esta propuesta de Tricentis que está allí, y tenemos compañías como Choker directamente en cada uno de los mercados que pueden ayudarlos en ese proceso. Fuera de lo que es la parte de SAP propiamente, tenemos un conjunto, como les decía, es una plataforma, tenemos múltiples otras posibilidades, y dentro del mismo SAP o como parte de la lista de precios del mismo SAP también hay algunas otras fases. Pero dentro de la plataforma de Tricentis es una plataforma completa dentro de todo lo que es el manejo de Quality Assurance. Como decía Wilson, nos podemos integrar con algunas otras cosas, pero cuando ustedes entienden las diferencias en las funcionalidades y la cobertura, la velocidad que podemos imprimir removiendo todos esos inhibidores de los cuales hemos venido conversando, seguramente va a marcar un camino muy claro para todos ustedes que están en esa migración hacia HANA. Gracias, Jaime. Y bueno, por acá viene una pregunta que me parece un comentario, que me parece bueno y nos gusta que nos hagan ese tipo de comentarios. Dice, bueno, buen día, pero también hay limitantes de presupuesto por el pago de la migración de la base de datos y el costo de la consultoría por la situación económica de las empresas. ¿Qué responderíamos ante esa observación que nos hacen los usuarios de SAP? Yo creo que es una realidad que tenemos todos. Algunos mercados van a estar más afectados que otros. SAP ha sido una compañía que tradicionalmente ha sido muy sensible a las necesidades, los requerimientos de sus clientes, de sus mercados, y tanto ellos como nosotros seguramente vamos a tener alguna serie de respuestas para dar una solución a ese tipo de inquietudes. ¿Cuál precisamente en este momento que te puedo decir estamos siendo sensibles en esto o lo otro? Es muy difícil, pero yo creo que eso es de sentarse y conversar un poco con la gente que te está ayudando a trazar ese viaje de migración a los diferentes elementos que componen el costo, a que realmente la compañía entienda que esto es una inversión de supervivencia en muchos casos, no solamente de competitividad, sino de supervivencia, en la cual hay que embarcarse, y en ese orden de ideas igualmente medir ese retorno de impresión. Obviamente ese retorno de impresión va a ser diferente cuando tú estás en un proceso de competir o en un proceso de subsistir, y allí hay una serie de decisiones gerenciales que tiene que tomar la compañía respecto de su presupuesto, y una conversación, una negociación con sus proveedores al respecto también. Excelente, Jaime, gracias. Tenemos a Carlos Basauri. Buen día. Estoy explorando al migrar de SC a SAP for HANA. Respecto a las pruebas que debería ir preparando teniendo en cuenta para esta transformación. Yo diría, no sé, Wilson, si tengas una mejor idea. Yo diría desde el punto de vista metodológico, vamos de regreso a esos inhibidores que les decía. ¿Qué tanto personalización tienes en el SAP
cómo lo puedo medir y qué tanta utilización esa personalización tiene. Muchas veces los SAP han evolucionado una cantidad de tiempo y te das cuenta cuando corres estas herramientas de impact analysis o de riesgo, te das cuenta que tienes una cantidad de código que no está trabajando o que hace mucho tiempo no funciona en la compañía. Entonces hay que identificar dentro de esa personalización efectivamente qué es lo que me voy a llevar, cuáles son los que ponen en riesgo los procesos de negocio de la compañía desde el punto de vista del proceso como tal, pero igualmente de los usuarios que están vinculados a ese tipo de proceso de negocio y poderlo tener un assessment absolutamente claro, es específicamente qué es lo que debo trabajar. Y luego comenzar a hacer las automatizaciones, va a depender de qué tipo de cómo estés planteando esa migración, a qué tipo de nube vas a necesitar performance y carga, seguramente vas a necesitar bastante automatización, cuál es el ecosistema que tengo de otras aplicaciones que toquen esos procesos de negocio, porque no solamente es el SAP y la base de datos de SAP, son una cantidad de procesos. Entonces yo creo que lo primero es hacer realmente el assessment de dónde estoy ubicado en este momento y hacia cuáles son ese nuevo campo al que me estoy moviendo. Sí, Jaime, para complementarte ahí, es completamente correcto. Hay que analizar básicamente qué es lo que se va a modificar. También incluir a todo lo que ya mencionaste, como dices, no solo es base de datos, sino son las diferentes capas. Y en el tema de base de datos también está incluido la parte de calidad de datos y esa parte también hay que revisar. Si se va a transformar algo, si se va a migrar tal y como es, qué reglas de transformación van a existir, son cosas que hay que complementar a todo lo que acabas de mencionar. Gracias a los dos. Bueno, voy a unir estas dos preguntas. Una es de Carlos Peña. ¿Qué se puede y qué no se puede hacer con el paquete de Tricentis que ahora está incluido en Solution Manager? Adelante, Wilson, sigue. No, me encanta que conteste. Sigue, Listo. no, por favor, adelante. Listo. Básicamente, ¿qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Lo que se puede hacer es básicamente todo lo que es pruebas en los diferentes niveles, en este caso, pruebas a nivel de interfaz gráfica, se puede crear modelos de pruebas, a nivel de API, en el mismo SAP, o sea, netamente en alcance, o el alcance principal es el ecosistema SAP. O sea, fuera lo que es mundo no SAP, no lo va a poder tocar. ¿Por qué? Porque esta herramienta es mucho más potente que CBTA, pero tiene ciertos principios también similares, porque la herramienta como tal es administrada y gestionada directamente por SAP. Por eso viene por la parte de Solution Manager, si no vendría por otro administrador de plataforma. Entonces, ¿qué puedes hacer? Puedes hacer pruebas a nivel de interfaz gráfica, puedes hacer pruebas a nivel de APIs, ¿sí? Diferentes APIs, y también puedes hacer algunas pruebas no tan complejas a nivel de la base de datos, ¿sí? Obviamente tiene cierta limitante porque depende mucho de la capacidad que SAP le quiere imprimir, porque básicamente esa herramienta como tal tiene un dominio y los cambios que vengan en esa herramienta son básicamente direccionados más por SAP que por Tricentis. Tricentis lo que ha compartido ahí es el engine o la forma de cómo hacer automatización, que esa es la clave que tiene TTI para ser más potente que lo que se tenía con CBTA. Es básicamente eso. ¿Algo que quiera adicionarles, Fernando o Jaime? Sí, yo quisiera mencionar que en el paquete que viene con SAP no vas a encontrar la posibilidad de hacer el análisis de riesgo con la potencia que tiene. Es una solución que tenemos que se llama la iCompare. Perfecto, muy bien. Yo creo que estamos ya cumpliendo el tiempo que le habíamos prometido a nuestros asistentes el día de hoy. Vamos también a guardar como el resto de las preguntas que nos queden. Les vamos a enviar la grabación del evento y si ustedes han escrito en el Q&A, vamos a terminar de responder por ahí las preguntas. Les agradecemos a todos su tiempo, su espacio. Esperamos que hoy se vayan realmente inspirados con el tema del testing expandido, con estas nuevas herramientas que pueden
potenciar su labor, que les pueden ayudar a cumplir esos retos que ustedes tienen dentro de sus organizaciones para los ecosistemas SAP. A nuestros panelistas, a Juan Pablo Ríos, a Wilson Medina, a Jaime Muñoz, a Luis Fernando, mil y mil gracias. También a SUC por esta gran invitación. Cuídense mucho.